hemos llegado, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy lindas tardes. Probablemente ya están haciendo el test y yo estoy aquí llegando, interrumpiendo nomás. Así que vamos a dejar, ¿cierto?, un tiempecito, más o menos hasta las 1:30 de la tarde, para que ustedes puedan desarrollar de mejor manera la guía. Pero de todas maneras, ¿cierto?, recordarles que hay que tener harto ojo con las preguntas, los elementos por lo que me están preguntando. A lo mejor subrayar, destacar de alguna manera. Recuerden venir a las clases de reforzamiento con más de algún lápiz, tal vez, porque tal vez nos pueden ayudar el uso de colores. Destacar de alguna manera, ¿cierto? Siempre es bien útil. Recordar que siempre hay una respuesta que puede parecerse a otra. Tenemos que discriminar ahí en qué elementos podemos fallar. Y nos vemos entonces a las 1:30 aproximadamente para hacer la revisión de esta clase de reforzamiento. Nos vemos en unos momentos entonces. Harta concentración y harto análisis. Ya. Hemos vuelto, chiquillas, chiquillas, con la revisión, ¿cierto?, de esta clase de reforzamiento. Aprovechen para saludar en el chat, ¿cierto?, porque estaban calladitos cuando llegué. Traté de interrumpir lo menos posible porque imaginé que ya habían comenzado con la clase, perdón, con la guía de reforzamiento. Así que este ya es el momento de la revisión. Aprovechen de saludar para saber que están ahí, que no estoy hablándole a nadie. Yo sé que están ahí. Háblenme, ya. Chiquillos, comenzamos entonces con la revisión. No es nada, si ustedes se fueron dando cuenta, ¿cierto? No es nada que no hayamos visto durante las clases, así que con tranquilidad, espero que hayan respondido, ¿cierto? Y al final de la clase vamos a preguntar cuántas buenas tuvieron para ir haciendo más o menos, ¿cierto?, un análisis de los resultados. Y ir exponiendo también cómo vamos en nuestro propio aprendizaje, qué es lo que está a lo mejor fallando, etcétera, etcétera. Entonces, comenzamos con el reforzamiento del lenguaje. La pregunta número 41 de su guía decía: la poesía visual nace en el siglo XX debido a... Nos están preguntando por la poesía contemporánea, lírica contemporánea. 1. Un agotamiento de las formas clásicas literarias. 2. La necesidad de los jóvenes de romper con lo establecido con anterioridad. 3. La narrativa influenció la aparición de nuevos tipos de lenguaje. 4. La influencia de los conflictos bélicos del siglo. Ahí nos decían que es solamente la 1. 1 y 2, 2 y 3, 1, 2 y 4. ¿Cuál será la respuesta correcta, muchachas y muchachas? Todos somos jóvenes, ¿cierto? La juventud se llena el alma. Entonces nos están preguntando por la poesía visual, que nace en el siglo XX, literatura contemporánea, ¿cierto? Que es lo que estuvimos viendo hace algunas clases atrás, que decíamos que durante este siglo XX aparecían hartos cambios en relación a todo lo que es la literatura en general, ¿cierto? No solamente para la poesía, sino que para la narrativa, el mismo género dramático también iba cambiando un poco. Por lo tanto, en eso estábamos enfocados en la parte de lo que es el texto literario. Juan Rosas, que ha aparecido, nos dice que es la B. 1 y 2. Un agotamiento de las formas clásicas literarias y la necesidad de los jóvenes de romper con lo establecido con anterioridad. Veamos si es la correcta, porque hasta el momento nadie más está contestando, pero Juan, creo que estás en lo correcto. Y toda la gente ahí que está con Juan, ¿cierto? La respuesta correcta es la alternativa B, un agotamiento en las formas clásicas literarias y además la necesidad de los jóvenes de romper con lo establecido con anterioridad. Decíamos que existía este agotamiento de las formas clásicas literarias porque ya las formas literarias, ¿cierto?, son tan antiguas, los comenzábamos a ver cuando vimos género narrativo, género lírico, género dramático, ¿cierto? Todos comenzaban en la antigua Grecia, es decir, son sumamente antiguos, ni siquiera son después de Cristo, son de antes de Cristo y muchísimo antes, años antes de Cristo. Por lo tanto, este agotamiento de las formas clásicas literarias de verdad agotó, ¿cierto? Se acabó, explotó en el siglo XX y ahí dijeron ya, basta. Basta del verso, estrofa, rima, hagamos cosas más nuevas y ahí aparecieron los caligramas y una serie de otras poesías que estuvimos viendo durante las clases. La necesidad de los jóvenes de romper con lo establecido con anterioridad, muy relacionado uno con lo otro, ¿cierto? Decíamos que en el siglo XX aparece con mucha fuerza la juventud, una juventud que había estado olvidada durante los años anteriores. Y que acá, durante este siglo, ¿cierto?, al inicio de este siglo, dijeron, ya basta, si estamos jóvenes, hagamos cosas nuevas, ¿cierto? Digamos que adiós a las formas clásicas literarias, entonces nosotros acá vemos las cosas más nuevas y tratamos de ir creando, porque aparte decíamos que tenía mucho que ver con los elementos tecnológicos. Como siempre los jóvenes con lo tecnológico, ¿cierto? La narrativa influenció la aparición de nuevos tipos de lenguaje y por eso les decía, mucho ojo con los conceptos que salen, porque nos están preguntando por la poesía visual.
Y la alternativa 3, ¿cierto? La narrativa influenció la aparición de nuevos tipos de lenguaje, no tiene nada que ver con la poesía. Se relacionan en algún punto, pero no influye, ¿cierto?, en que haya nacido esta poesía visual. Por lo tanto, esa respuesta, ¿cierto?, la 3 no es. Entonces, eso hace... Vamos a rayar acá. Vamos a ver. Ahí sí. Entonces, si nosotros decimos inmediatamente que la 3 no es, ¿cierto? Y estos son datos o tips para ir contestando de manera más rápida las pruebas. Decimos, entonces, la C tampoco puede ser. Ya inmediatamente eliminamos una alternativa. Me dice la 4, la influencia de los conflictos bélicos del siglo. Ok, sí, hubo muchos conflictos bélicos, pero eso no tiene que ver con el nacimiento de la poesía visual. La poesía visual se relaciona más que nada con los elementos tecnológicos más que con los conflictos bélicos. Ahora, los conflictos bélicos tienen que ver con los temas. Por lo tanto, la respuesta 1, y ya al eliminar inmediatamente, la respuesta D es cierto que no es, nos queda 1 y 2, y ya dijimos que la 2 también era, por lo tanto, la B es la respuesta correcta. Bien, chiquillos. Segunda pregunta. El cadáver exquisito se caracteriza por A. El uso del humor irónico. B. Formar dibujos con las palabras. C. Ser los únicos poemas de origen chileno. D. Utilizar exclusivamente imágenes extraídas de otros formatos. Ojo aquí con el cadáver exquisito que decíamos que tenía también el nombre de quebrantahuesos. Yo hago esto mientras ustedes contestan ahí en el chat. Juan nos dice que es la A, el uso de humor irónico. Alicia también nos dice que es la A, el uso del humor irónico. Vamos a ver entonces, ¿cierto? Y efectivamente, la respuesta de la pregunta 42 es la A. El cadáver exquisito se caracteriza por el uso del humor irónico. Bien, ¿cierto? Extraían, sacaban elementos de los diarios, dibujaban, hacían elementos distintos, ¿cierto? Y con eso iban formando puras ironías, utilizan mucho el humor. De hecho, el mismo nombre ya se relaciona con el humor porque se llama cadáver exquisito. Los cadáveres no son exquisitos, digámoslo así. A no ser que estén cocinados y sean de vaca. Entonces ahí nosotros comemos carne y asado y que sabemos que es rico. Pero más allá de eso no, ¿cierto? Y el otro nombre que tenía es quebrantahuesos. También un nombre bastante trágico para un elemento poético. Generalmente la poesía se relaciona con lo bello. Por lo tanto, ya el mismo nombre nos da las luces de que se utiliza mucho el humor. Formar dibujos con las palabras, no, ese es el caligrama. Ser los únicos poemas de origen chileno, tampoco. Cuando hablamos de los elementos de origen chileno, decíamos que el cadáver exquisito o quebrantahuesos, uno de sus grandes exponentes fue Nicanor Parra. Pero más allá de eso, no, ¿cierto? Él no fue el único que hizo cadáveres exquisitos. Ahora, el otro elemento que es de origen chileno, y ahí sí que sí, es el creacionismo con Vicente Huidobro, que tiene que ver con los caligramas, pero nuevamente no tiene mucho que ver con el cadáver exquisito. Utilizar exclusivamente imágenes extraídas de otros formatos. Aquí la palabra trampa estaba en exclusivamente. ¿Por qué? Porque el cadáver exquisito utiliza imágenes extraídas de otros formatos, pero no exclusivamente. Por lo tanto, la respuesta D no podría haber sido, sino que era un distractor. Por eso les decía, mucho ojo con las cosas que a veces se nos preguntan y cómo están formuladas las respuestas, ¿cierto? Porque eso mismo vimos acá en la pregunta 41 cuando me nombraban la narrativa, ¿cierto? Y me están preguntando por la poesía. Entonces, ojo con eso, para que no tengamos esos errores en el fondo que son de comprensión. Siguiente pregunta, 43. ¿Qué función cumple el texto subrayado del texto 1? Aquí nos aparece ya el texto dramático, ¿cierto? El drama. A. Indica que el personaje está hablando solo dentro del escenario. B. Manifiesta que se trata de la presentación del conflicto dramático. C. Demuestra las acciones y gestos que realizan los personajes mientras hablan. D. Representa el clímax del conflicto y el inicio de la acción dramática. ¿Cuál será? ¿Cuál será? El texto subrayado del texto 1. Es decir, oh rayos, aquí. Este texto, este que está acá. Los que están subrayados, ¿cierto? Y que no solamente están subrayados, sino que aparecen en cursiva, ¿cierto? Que era esta letra que se escribe hacia el lado.
porque está distinto a esta que se escribe hacia arriba, por eso se llama cursiva, hace una curva. 43C, dice Juan Rosas. Vamos a ver. Y efectivamente, la 43 es la letra C. Demuestra las acciones y gestos que realizan los personajes mientras hablan. Recordemos que las obras literarias, ¿cierto? Perdón, las obras dramáticas, la persona que las hace es el dramaturgo. El dramaturgo deja indicaciones en el texto acerca de qué es lo que tienen que representar los actores que están presentando esta obra. Recordemos, ¿cierto?, que el texto en la obra dramática tiene esta virtualidad teatral. La virtualidad teatral decíamos que era este elemento que tiene que ver con que el texto dramático siempre está hecho para ser representado en el teatro, y ahí pasaba a llamarse obra teatral, ¿cierto? Será la diferencia entre obra dramática y obra teatral, que la obra dramática es la lectura, mientras que la obra teatral es la que se presenta en el teatro. Este texto, cierto que son los que están marcados con cursiva, subrayados además con otro tipo de letra, ese texto no se lee. El actor cuando está interpretando la obra dramática, ¿cierto? O la está presentando, por ejemplo, en una teleserie, que decíamos que también eran ejemplos de obras dramáticas, cuando lo están presentando en una teleserie, él no lee, o ella, ¿cierto? No dice, muy enojado separándolos, en mi casa tal escándalo y en mis barbas, ¿cómo es eso? No lee eso, él simplemente dice, ¿cómo? Habráse visto, niña. Y me encima está enojado, sí, enojado. En mi casa tal escándalo y en mis barbas, ¿cómo es eso? Eso hace. Demuestra qué acciones y qué gestos tienen que realizar los personajes mientras hablan. Y no solamente eso, sino que también da otro tipo de indicaciones que las vamos a ver más adelante porque hay una de las preguntas, ¿cierto? Indica que el personaje está hablando solo dentro del escenario. Eso no, eso es un diálogo y se llama monólogo. Manifiesta que se trata de la presentación del conflicto dramático. Eso solamente podemos saber leyendo la obra dramática por completo, no necesariamente solamente el fragmento. Representa el clímax del conflicto y el inicio de la acción dramática. B y D tienen exactamente el mismo problema, ¿cierto? Eso solo podemos saberlo una vez que nosotros leemos el texto, pero aquí me están preguntando por una función. Es decir, ¿para qué aparece eso ahí? Y ese texto que está en cursiva, lo que está haciendo es preguntarme por qué es lo que hacen los actores, una vez que leen ese elemento. Por lo tanto, bien, la 43 es la letra C. Siguiente, 44. ¿Qué personajes representan el conflicto dramático en el fragmento leído en el texto 1? Para saber eso, nosotros ahora sí, esta vez sí que sí, tenemos que leer el texto, ¿cierto? Y el texto dice, escena 12, Cleto, Miguel y Juliana, esta última, es decir, Juliana, ¿cierto? Sale corriendo y se precipita en brazos de Miguel. Miguel le dice, oh, mi amada Julianita. Y Juliana le dice, Miguel, mi bien adorado. Cleto, ¿cómo? Habráse visto, niña, en mi casa tal escándalo y en mis barbas, ¿cómo es eso? Y Juliana le dice, papá, con suma extrañeza. Es decir, extrañada de lo que le está diciendo el papá. Ustedes ya lo contestaron, ¿cierto? Juan Rosas ya nos dijo en el chat que es la 44B. Es Juliana y Cleto quienes tienen el conflicto dramático. Decíamos que el conflicto dramático, acá, ¿cierto? Se representa entre dos fuerzas opuestas, podríamos decir. El bien, eso no quiere decir que el papá sea malo, y el mal. Tenemos ahí entonces una oposición. Ahí sí. Tenemos entonces una oposición, están opuestos uno del otro. Miguel y Juliana están enamorados, por lo tanto, error, no son conflictivos. Cleto y Miguel tampoco, porque entre ellos ni siquiera alcanzan a hablar, por lo tanto, no podemos decir que el conflicto está entre Cleto y Miguel. Mientras que es imposible determinarlo, no, porque Juliana y Cleto están teniendo un problema. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. El conflicto dramático lo representa entonces Juliana y Cleto. 45. ¿Qué importancia posee el diálogo para la obra dramática? A. Indica las acciones que deben realizar los actores. B. Muestra el mobiliario dentro de la puesta en escena. C. Presenta a los personajes separándolos en principales y secundarios. D. Permite que el contenido de la obra se desarrolle a través de las instancias dramáticas. 45. ¿Cuál será? 45D nos dice que es Juan.
Parece que esta vez vamos a tener una muy alta tasa de aprobados en esta clase de reforzamiento. Vamos a ver por qué. Porque efectivamente la 45 es la letra D, permite que el contenido de la obra se desarrolle a través de instancias dramáticas. Súper, súper bien. 1A, o sea, perdón, A, indica las acciones que deben realizar los actores. Esas eran las acotaciones, que eran los textos que leímos que estaban en cursiva. Muestra el mobiliario dentro de la puesta en escena. Eso también forma parte de las acotaciones, por lo tanto no tiene nada que ver con el diálogo. Aquí no, ¿cierto? Porque me están preguntando por el diálogo. Presenta a los personajes separándolos en principales y secundarios. Podría haber sido, porque tiene que ver, se relaciona un poquitito. Sin embargo, la respuesta correcta es la D. Permite que el contenido de la obra se desarrolle a través de instancias dramáticas. Decíamos que todo texto, independiente de cuál sea, todo texto tiene ciertas instancias y cierta estructura. Introducción, desarrollo y conclusión. En el caso de las obras literarias, cierto que teníamos el género narrativo, género lírico, género dramático, el narrativo tenía esta voz ficticia que hacía que la información progresara. En el lírico teníamos esta voz ficticia que era el hablante lírico, que decíamos que también hace que la información progrese. Sin embargo, en la obra dramática no tenemos hablante lírico, perdón, no tenemos hablante ficticio, no aparece por ninguna parte. Acá los hablantes están dados por los personajes, por lo tanto son los diálogos de los personajes los que hacen que la información avance y progrese. Así que efectivamente, Juan, ¿cierto? La respuesta correcta es la respuesta D. Texto 2, un texto de Condorito. ¿Cómo se llama el texto escrito en negrita de la última viñeta? Aquí tenemos a Huevo Duro con Condorito, que están conversando. Huevo Duro le dice, Condorito, busca una buena novela policial. Y él le dice, tengo una que es maravillosa, nunca sabrás quién es el asesino. Y le dice, me interesa, eso quiere decir que tiene una buena trama. Y él le dice, no, eso quiere decir que le falta la última página. Y tenemos el plop en toda su magnitud de este Huevo Duro. 46 nos dice Juan que es la A y efectivamente es la letra A, se llama onomatopeya. Chiquillos, recuerden, aquí no es que estemos diciendo, uy, Juan está contestando todo súper bien, no, pero en el chat están participando poquitos, así que lamentablemente solamente podemos saber las respuestas de Juan, ¿cierto? La respuesta de los chiquillos que estamos con Juan. Gina apareció nuevamente, bien, Gina Pizarro también nos dice que es la A y efectivamente es la letra A, se llama onomatopeya, este cierto texto que está escrito en negrita, el plop, ¿cierto? Del texto 2, que es la representación de elementos sonoros del ambiente, en este caso el plop, ¿cierto?, de impresión que tienen los personajes de Condorito, pero también podría ser un bang bang, un boom, ¿cierto?, de explosiones, de disparos, el tic-tac del reloj, etcétera, etcétera, que todo eso tiene que ver con la representación de sonidos ambientes, ¿cierto?, tiene que ver con el contexto en el que se encuentran enmarcados los personajes. Por lo tanto, la respuesta correcta, tal como ustedes dijeron, es onomatopeya, que es la representación de sonidos ambientes. 47. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a las funciones del texto argumentativo? Nos saltamos, ya no estamos aquí en texto literario, sino que estamos hablando directamente del argumentativo que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿cierto? ¿Cuáles serán las funciones del texto argumentativo? Texto argumentativo, que decía que argumenta, ¿cierto? Los nombres nos van indicando qué es lo que hace cada tipo de texto. En este caso, por supuesto, argumenta. 47A, nos dice Juan. Vamos a ver, ¿cierto? En virtud del tiempo, y efectivamente es la letra A. Persuadir, disuadir, defender. Claramente aquí no aparecía la palabra argumentar, ¿cierto? Porque ya estaríamos dando la respuesta correcta prácticamente. Gina también lo contestó bien. Informar, presentar y enseñar, no, eso es parte de otro tipo de texto que vamos a ver más adelante. Representar, mostrar y orientar, lo mismo y de hecho pertenece a esto, son todos sinónimos. Narrar hechos y crear mundos, eso es del literario. Por lo tanto aquí no tiene nada que ver la respuesta D. Entonces, la respuesta correcta, tal como ustedes dicen, es la letra A, persuadir, disuadir y defender. Y finalmente, de los siguientes enunciados, ¿cuál de ellos busca convencer? Recordemos que convencer es uno de los elementos principales del texto argumentativo y se diferencia de disuadir. A. Fideín, la pasta de las mamás son las mejores para la guatita de la familia. B. Conquista a tu amado cocinando con la magia y dulzura de manjars. C. Regalonea a tu hijo con un rico plato de arroz chinito. D. 8 de 10 dentistas recomiendan la pasta blancucho. Los nombres súper originales. 48. Nos dicen que es la A. ¿Será? No es la A.
Vamos a ver por qué. La respuesta correcta es la letra D. Íbamos como avión. La respuesta correcta es la letra D. 8 de 10 dentistas recomiendan la pasta, blancucho. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿cierto?, que teníamos dos tipos de argumentos. Cristian Zapata dijo, voy a contestar. Voy a contestar porque estoy en lo correcto. Convencer, ¿cierto? Teníamos el texto argumentativo, teníamos convencer. Y teníamos persuadir. Persuadir tenía que ver con las emociones, es decir, tenía que ver con el corazoncito, con la empatía. Fideín, la pasta de las mamás, son las mejores para la guatita de la familia, está relacionado con persuadir porque nos habla de las pastas de las mamás. Nosotros asociamos la comida de la mamá al cariño de mamá. Lo mismo que hace otra pasta que se llama Luchetti, ¿cierto? Que nos dice Luchetti, la pasta de mamá. Y sale una niñita, yo nunca te di lo que tú me diste. Dice, mamá, ¿me quieres más a mí que a mi hermano? Eso está apelando directamente a nuestros sentimientos, por lo tanto, tiene que ver con el persuadir. ¿Con qué está tomado? Cocinando con la magia y dulzura de manjars, también relacionado inmediatamente con los sentimientos. Todo eso tiene que ver con persuadir. Regalonea a tu hijo con un rico plato de arroz chinito. Regalonea. Dale cariño. Persuadir. 8 de cada 10 dentistas recomiendan la pasta blancucho. Convencer. ¿Por qué está convenciendo? Porque me están entregando una estadística, un dato, un hecho que yo puedo comprobar de manera fiel, ¿cierto? Claramente la pasta blancucho no existe, pero lo podríamos comprobar si es que existiera. Hay otra pasta que tiene exactamente el mismo eslogan y una comida de gato que también tiene el mismo eslogan, ¿cierto? 8 de cada 10 gatos recomiendan Whiskas y todos comprando Whiskas porque los gatos prefieren Whiskas, básicamente. Entonces, cuando buscan convencer, recordemos, ¿cierto? Analicen desde el punto de vista del cerebro y persuadir, analicen desde el punto de vista de los cariños, de las emociones. Chiquillos, chiquillas, para ir concluyendo la clase, ¿cómo les fue? ¿Cuántas buenas tuvieron? Porque al menos en el chat, ¿cierto? Se pudo ver que habían varias buenas. ¿Cómo anduvimos? ¿Y cuáles creen ustedes que a lo mejor fueron los elementos que más dificultaron la respuesta de las preguntas? Estaban muy difíciles, tal vez me faltó estudiar, no entendí muy bien qué es lo que me estaban preguntando. Ya, pero sí, yo sí hago, al menos, ¿cierto? Viendo sus respuestas en el chat de Juan, de Gina, de... ¿Quién más contestó? Juan, Gina, Cristian, ¿cierto? Al parecer está súper bien, al parecer. Gina, estoy sin guías. A lo mejor usted estaba viendo solamente la clase, ¿cierto? Pero al parecer las respuestas al menos estuvieron bien. Así que, chiquillos, si es que es efectivo, ¿cierto? Si es efectivo eso, sigamos así. Recordemos que las pruebas están hechas a un 60%. Por lo tanto, si tenemos la mitad de las respuestas correctas, igual nos falta un poquitito para poder aprobar. Así que harto ojo ahí con el tema de las clases. Chiquillos, chiquillas, nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que disfruten de sus vacaciones, pásenlo súper bien, que los regaloneen harto, utilicen la argumentación de manera diaria, ¿cierto? Y nos vemos la próxima clase, nos vemos cuando pasen estas vacaciones que nos merecemos. Pero aprovechen de leer en las vacaciones, ¿cierto? Aprovechen de tratar de manejar el tema de la comprensión lectora. Chiquillos, que estén bien, un abrazo súper grande y apretado, que tengan unas muy bellas vacaciones y nos vemos durante la próxima oportunidad. Chao, chao.